Buen día. Sean ustedes muy bienvenidos a esta charla que encontrarán muy interesante, pues nuestra conductora nos mostrará por qué México es cuna del surrealismo mundial, las condiciones históricas que favorecieron a ello y los valores que México ofreció al movimiento para que esto sucediera. Aída Casín de Urfa, mujer hermosa, completa, amante de México, su arte, historiadora con una maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana, Ay, docente de la misma por 3 años, actualmente directora del Departamento de Comunicación y Difusión Cultural del Colegio Monte Sinaí. Toda una vida dedicada con amor a su familia y muy especialmente a su pasión. Es un gusto para Arte y Cultura Monte Sinaí recibir. El micrófono es tuyo. Gracias a todas, gracias Silvia por esa presentación tan bonita y pues espero que disfruten mucho la plática. Les voy a compartir pantalla. Pues muchas gracias. Yo sí quiero hacer una precisión antes. Yo no soy experta en arte, soy historiadora, no historiadora del arte. Las condiciones, el contexto que había tanto en Europa como en México para que se pudiera dar en México un movimiento artístico y cultural. Sí, el surrealismo, pero no nada más. Vamos a hablar también de otro tipo de arte que se dio aquí en México. Y bueno, antes de empezar, me gustaría transmitirles, lo que yo quiero transmitirles en esta plática es cómo la historia es como un rompecabezas. Son como muchas piezas que vemos que en un inicio quizá no tienen mucho que ver entre ellas, pero cuando las vamos armando y las vamos poniendo juntas, nos damos cuenta que nos dan una imagen. Y eso, para mí, eso es lo bonito y lo apasionante de la historia. No fechas y nombres y aprendernos de memoria cosas que en un teléfono hoy podemos tener a la mano, sino entender cómo cosas que pasaron en diferentes lugares del mundo, en diferentes momentos, de repente encuentran un punto donde se juntan y donde resulta un acontecimiento histórico. Voy a empezar contándoles algo que pasó hace 2 años. En 2018 se conmemoró la protesta de México por la anexión de Austria a Alemania ante la Sociedad de las Naciones. Entonces vamos a ver qué es esto y por qué es importante. Primero, ¿qué es la Sociedad de las Naciones? Pues la Sociedad de las Naciones es un organismo que se creó al terminar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial conmocionó al mundo por 3 cosas. Primero, por el nivel de sofisticación de armamento que se usó. Segundo, por la cantidad de naciones que se involucraron en este movimiento bélico. Y la tercera, por la cantidad de muertes. Esto conmociona al mundo, entonces al terminar la guerra en 1918, en 1919 se crea la Sociedad de las Naciones justamente para que no vuelva a pasar una cosa tan horrible como la que pasó. La ironía es que 2 décadas después, pues ya estábamos en una Segunda Guerra Mundial todavía peor que la que habíamos enfrentado en 20 años antes. México ingresa a la Sociedad de las Naciones en 1931. Para esto quiero ir un poquito al Imperio Austrohúngaro antes de la guerra, porque es muy importante. Antes de la Primera Guerra Mundial, podemos ver en el territorio que tenía el Imperio Austrohúngaro, era uno de los imperios más grandes y más importantes de Europa en ese tiempo. Al terminar la guerra, el imperio queda completamente desmembrado. Para que se den una idea, lo que era antes el imperio se convirtió luego en 3 países independientes. Como podrán imaginarse lo que significó eso para Austria después de la guerra, que era un imperio tan poderoso, un lugar tan grande, con tanto, queda como humillada, Austria fue uno de los países perdedores de la guerra. Entonces, pues nos encontramos cuando Hitler quiere anexionar a Austria, se encuentra con una Austria con una crisis económica tremenda. Un país dividido al punto de la guerra civil, y aquí me gustaría tomar un tiempo para hablar de la Viena Roja. Entre 1919 y 1934 se dio un movimiento, o lo que se llama la Viena Roja, o el Círculo de Viena, que es, bueno, se llama Viena Roja porque ganó las elecciones el Partido Socialdemócrata. Pero lo que es importante, entre muchas otras cosas que se hicieron, muchos proyectos, pero lo que es importante es que es el momento de un semillero de mentes brillantes en la Universidad de Viena. Les voy a leer una cita del doctor Christian Kloiber, que es un investigador sobre este tema, para entender un poquito cómo se veía Viena.
Todo un mundo que actuaba en pequeños cafés, salones de damas cultas y en los últimos rayos de un imperio perdido. El mundo exterior observaba este laboratorio social y cultural entre dos posiciones, la Viena roja socialista y la Viena negra conservadora. Entonces, esta guerra civil es entre estas dos facciones. Al finalizar la Primera Guerra Mundial se contempló la opción de que Austria se fuera parte de Alemania. Por supuesto, los países ganadores no permitieron esto. Entonces, Austria queda ahí en un lugar muy vulnerable, con una guerra civil, con una crisis económica. A Hitler, ¿por qué le interesa Austria? Entre muchas otras razones estratégicas, pero hay una, Hitler necesita metales para la fabricación de armas y Austria los tiene. Entonces Hitler se acerca a Austria, la seduce, le habla bonito y le ofrece devolverle la gloria pasada. Le ofrece volver a hacerlo el imperio que había sido antes. Entonces, un poco, por un lado le ofrece todo esto y por el otro lado la amenaza que si no acepta va a detonar una guerra civil entre ellos, ¿no? Entonces, un poquito entre que no quería y sí quería, pues el 12 de marzo de 1938 se lleva a cabo el Anschluss, que es la anexión de Austria a Alemania, y podemos ver en las fotos el recibimiento que le dio Austria a Hitler el día que entró ahí, ¿no? Entonces, pues podemos ver que había mucha gente que estaba muy a favor de este tema. Cuando México dice que no, Alemania argumenta que es con consentimiento de Austria, lo cual es cierto, ¿no? Entonces, imagínense en esa sociedad de las naciones, donde casi, bueno, los países europeos no se atreven, no quieren enfrentar a Hitler, como sea, ya van viendo que pues, viene con un tema, no quieren enfrentarlo. Muchos se abstienen o votan a favor, pero de repente en un país del otro lado del mundo alguien dice, nosotros votamos que no. Podemos imaginarnos la cara de, ¿y ellos qué? ¿Por qué votan que no? ¿No? ¿Y por qué México vota por el no? Bueno, en ese tiempo era Isidro Fabela, el representante de México ante la Sociedad de las Naciones, y él fue el encargado de transmitir esto a México con su voz, ¿no? Y México dice que no por un tema histórico de defender la soberanía nacional. Y aquí me voy a ir un poquito a la historia, no se asusten, no me voy a tardar mucho. Desde que México logra la independencia de España, se ve como un país muy vulnerable ante las demás potencias europeas. Cuando ven que España ya no está, lo ven como un pastel muy apetitoso y muy fácil, todo el mundo quiere un cacho del pastel. Entonces ahí tenemos una intervención francesa, una intervención norteamericana y tenemos también el Segundo Imperio en el gobierno de Juárez, cuando llega Maximiliano y Carlota, apoyados, por cierto, por Napoleón, por los franceses, y ahí Juárez manda un mensaje muy fuerte cuando fusila a Maximiliano, ¿no? Mucha gente, y en la historia muchos nos hemos preguntado, ¿era necesario matarlo? ¿No era suficiente con regresarlo de vuelta a Austria? Y no, para Juárez sí era importante fusilarlo y era importante mandar el mensaje de que México es una nación soberana, que no puede venir cualquier persona intentar meterse aquí y hacer una invasión o decidir qué va a pasar con la gente de acá. Digo, ahí podemos discutir mucho porque a Maximiliano lo trajo el ala conservadora de mexicanos, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, el mensaje es muy claro y las palabras que conocemos de Juárez, entre los individuos y las naciones, el derecho al respeto es la paz. Entonces, por esta razón histórica de México, México ve esta anexión como una violación a la soberanía de las naciones y por eso vota no. En ese momento, como ya les dije, no tuvo realmente un impacto político. 80 años después sí, mucho, o después de la guerra sí, pero en ese momento no tuvo un impacto político, pero sí tuvo un impacto importante social y artístico. ¿Por qué? Porque toda esta gente que no encajaba en el régimen de Hitler, cuando escuchan que hay un país que está en contra de esto, lo ven como una posibilidad para poder venir. Un poquito del contexto de México, no me tardo mucho, en este tiempo, bueno, el presidente era Lázaro Cárdenas, con una política de puertas abiertas, un gobierno con tintes socialistas. Un año antes, 2 años antes, en el 37, Lázaro Cárdenas había abierto las puertas de México para los refugiados españoles en la Guerra Civil
Debemos recordar que más de 400 niños huérfanos, hijos de los republicanos españoles, llegaron a México. México los acogió, los recibió aquí. También no podemos olvidar a Gilberto Rincón, quien fuera embajador en Francia y que hubiera dedicado mucho tiempo de su trabajo allá gestionando visas para refugiados para poder traerlos a México. Entonces, con todo esto que les acabo de contar, pues a México llegan más de 1,500 austriacos huyendo del terror nazi, pero no solo austriacos, llega muchísima gente muy valiosa, con mucho talento a México y aquí empiezan a desarrollarse. ¿Qué pasa con el arte después de la guerra? Bueno, como dijimos, en el tiempo entre las dos guerras, en Europa se movieron cosas también. Así como dijimos cómo se sentía y se respiraba ese ambiente cultural y artístico en Viena, pero era general también en París. La gente, bueno, los artistas, los pintores, encontraron una nueva forma de pintar y de plasmar todo lo que sentían y lo que habían vivido en el arte. Todo esto se veía reflejado en sus obras. Y vamos a empezar con Wolfgang Paalen. Es uno de los precursores del movimiento surrealista en México. Paalen es un austriaco de origen judío que tuvo una vida, una juventud privilegiada, creció entre Berlín y Roma. Y bueno, él conoce en 1935, conoce a André Breton, el precursor del surrealismo, y Breton lo invita a que organice con él la exhibición de arte surrealista en Londres. Ahí Paalen exhibe su primera obra con la técnica fumage. Esta técnica de pintura consiste en hacerlo con el humo de una vela. Y en 1939, bueno, Paalen tenía una esposa que se llama Alice Rajón, pintora también surrealista, que ahorita vamos a hablar de ella. Y los dos viajan a Estados Unidos en 1939, o sea, imagínense, ellos viven en Austria, en 1939 hacen un viaje a Estados Unidos y después vienen a México por invitación de Frida Kahlo. Ellos, Frida y Diego, conocieron a Paalen y Alice en París y los invitan a México y en 1939 vienen a México. Pero cuando están aquí, se enteran por los periódicos que ha comenzado la guerra en Europa. Entonces, para Paalen y para Alice, ya es imposible poder volver. Entonces, un viaje que fue un viaje temporal, dejando su casa como estaba, ustedes imagínense, hoy se van de viaje y ya no pueden regresar. Entonces, no hay ese cierre, no pudieron cerrar ese capítulo, ya no pudieron regresar, se quedaron entonces en México. Y aquí Paalen organizó varias exposiciones de arte importantes. Desde un principio se sintió muy enamorado por México y por su gente. Después se divorció de Alice Rajón y se casó con Isabel Marín. No sé si el nombre les dice algo, pero esto también tiene que ver cuál fue su relación con los artistas mexicanos. Recordemos que aquí también había un movimiento muy importante, el de los muralistas mexicanos, y ellos se conocieron, convivieron, tuvieron sus puntos de encuentro, sus puntos de desencuentro, pero al final, Paalen se casa con Isabel Marín, que era hermana de la segunda esposa de Diego Rivera, de Lupe Marín. Y con ella, bueno, al final se compró una casa en Tepozotlán y la que quedó encargada de toda su obra aquí en México fue Isabel Marín. Él compró una casa en Tepozotlán, ahí vivía con ella y murió en 1959 de una herida de bala, que pues lo más seguro, lo que dice todo el mundo, es que fue un suicidio. La verdad es que nunca pudo sobrepasar todo el trauma de la guerra y no poder regresar a Austria. Entonces, esto también se ve reflejado en su obra. Como les dije, no soy historiadora del arte, entonces solo estoy mencionando algunas características muy superficiales para entender su obra. Es abstracta, refleja un profundo sentimiento de angustia ocasionado por el impedimento de poder volver a Austria, a su casa. Su obra está marcada por la nostalgia. Ahora vamos a hablar de Leonora Carrington, que es todo un personaje. Leonora nace en Gran Bretaña en 1917 y es una niña de familia aristocrática. Crece en un castillo rodeado de bosque y vamos a ver que todo este paisaje en el que ella creció es un elemento muy importante en sus pinturas. Otro elemento importante, ella tenía una nana de origen celta, que le platicó
escuchaba muchas historias cuando era niña, muchos cuentos, leyendas, celtas, y entonces estos elementos también los vamos a ver muy recurrentemente en su obra. En 1937 conoce a Max Ernst, que es otro surrealista, pintor alemán. Lo conoce en París, casi todos se conocen en París. Y se enamora de él, a pesar de la diferencia de edad. Más o menos calculemos que Leonora en ese tiempo tenía 20 años y Max tenía 47, me parece. Además era casado, entonces por estas dos importantes razones, pues Leonora no contaba con el consentimiento de su familia, pero de todas maneras ella y Max se fueron a vivir a Francia, tuvieron una casita allí en algún poblado, y al año, solo pudieron tener un año juntos, porque al año Max es arrestado por pertenecer a un país hostil. Ya había empezado la guerra, entonces arrestan a Max y Leonora pierde la razón, se vuelve loca. Entonces su papá la interna en un hospital psiquiátrico en España, en Santander. Podemos imaginar, no sé si alguno está familiarizado con el tipo de tratamientos psiquiátricos que se hacían en esa época en hospitales. Bueno, Leonora lo describe como una cosa horrorosa. Aún así, toma fuerza para escapar del hospital y se escapa a Lisboa, se refugia en la Embajada de México en Lisboa. Para André Breton, que conoció a Leonora Carrington, ella era el vivo ejemplo de sus estudios. André Breton estuvo muy familiarizado con los estudios de Freud, porque justo el surrealismo tenía mucho que ver, tiene mucho que ver con el subconsciente y con los sueños. Entonces, para él, Leonora era la persona que traspasó al otro mundo y pudo regresar y plasmaba eso en su pintura. O sea, era exactamente el vivo retrato de lo que él estudiaba. Estaba encantado con ella. Ella se refugia en la Embajada de México en Lisboa y ahí conoce a Renato Leduc, es un escritor, y él ayuda a huir y se viene a México con ella, se casan, se vienen a México juntos en 1943, después se divorcian, pero Leonora hace una carrera muy importante en México, en pintura, también en escultura, y tuvo una larga vida longeva, ya muere en 2011, y fue muy querida aquí en México, parte de todo este círculo de pintores y artistas europeos. Bueno, aquí tenemos una muestra de su pintura, podemos ver aquí lo que les decía, tenemos ahí la influencia del bosque, de estos seres míticos celtas, pero otra de las cosas, como les dije, que influenció mucho su pintura fue el tiempo que vivió internada en el hospital. Entonces, Leonora encontró en la pintura un refugio para escapar de la vida real y de los horrores que había vivido en la vida real, y esta era la oportunidad para ella de viajar a otros mundos míticos, místicos. Bueno, ahora vamos a hablar de Alice Rajón. Recuerdan que les dije, ella es era la esposa de Palen. Y aquí, a ver, les voy a contar un poquito de su historia y piensen, digo, desgraciadamente no podemos hacerlo interactivo, pero piensen a quién les recuerda. Alice Rajón tuvo un accidente muy fuerte cuando tenía 3 años que la dejó completamente inmovilizada. Y mientras ella estaba inmovilizada fue cuando empezó a dibujar, a hacer dibujos porque no tenía otra cosa que hacer. Después, a los 12 años, volvió a sufrir otro severo accidente que le agravó aún más la herida que ya tenía. Cuando intentó tener un hijo, este hijo murió, no logró hacerlo. Entonces, sí se dan cuenta que se parece mucho a la vida de Frida Kahlo. Entonces, cuando ellos se conocieron, cuando Diego y Frida conocieron a Alice y a Wolfgang Palen en París, Frida y Alice de inmediato sintieron una conexión. Y por eso fue la invitación que les hizo Frida a México y por eso esa visita a México en 1939. Entonces, Alice vivió en México, después se divorció de Palen, pero tuvo mucho contacto con Frida y con muchos pintores mexicanos. Muchos de ellos fueron su inspiración en sus pinturas, y lo vamos a ver. Pintó una obra en honor a Frida que se llamaba La balada para Frida Kahlo, y ella también escribió, mientras estaba en Europa, unos cuentos, que estos cuentos se los ilustró Joan Miró. Entonces tenía todo el círculo de amigos, lo vamos a ver cómo todos están relacionados, todos están juntos. Alice muere en 1987, aquí en México.
Y esta es una de las obras de Alice, y ahí podemos ver cómo, bueno, grandes artistas como Frida, como Diego, Joan Miró, fueron los que inspiraron. Estamos viendo a todos los pintores famosos, cómo se ve toda la mitología y toda la parte mexicana de su obra. Exacto, las fiestas populares, las leyendas, y todo elaborado con colores fríos que expresan su profunda tristeza. Remedios Varo, una española, otra pintora española de 1908, que en 1924 ingresa a la Academia de Arte. Es importante decirlo porque es de las pocas mujeres que pueden ingresar a la academia en ese tiempo. En 1931 vivió en París, entonces ahí estuvo en contacto con todos estos pintores. En 1935 entra al círculo surrealista y en el 37 huye a París a causa de la Guerra Civil Española. Pero cuando está unos años en París, también tiene que huir de París a causa de la invasión nazi, y es cuando se viene a México. Podemos ver aquí que combina fantasía y realidad en su obra, que se percibe una influencia de la guerra, utiliza los tonos rojizos para plasmar su dolor, pero Remedios logró encontrar aquí en México la paz para capturar sus inquietudes en el arte y transmitir la conexión que tiene entre su interior y el mundo que la rodea. Entonces vemos cuántas similitudes hay en toda esta gente. Por ejemplo, esta cita me gustó, estaba en la biografía de Remedios, para que nos demos cuenta también lo que fue París para los pintores y los surrealistas. En Francia conoció a Max Ernst, a Victor Brauner, a Joan Miró, a Wolfgang Palen, Dora Maar y Leonora Carrington, con los cuales se reunía en el café, bueno, disculpen mi francés, Le Du Magot, no sé si está bien dicho, pero lo que quiero decir con esta cita es que nos imaginemos el París entre guerras, cómo era ese ambiente de cafés, de pintores, esas pláticas, ese mundo, y que de pronto ese mundo se traspasó de alguna forma aquí a México. Y aquí lograron hacer este círculo donde pudieron florecer, donde pudieron desarrollar su arte, su trabajo. Muchos de ellos lograron, como Remedios, como lo dijimos, encontrar la paz y encontrar en México esa sanación que necesitaban, y muchos otros, desgraciadamente, como Palen, nunca pudo quitarse ese dolor y esa angustia y ese terror que vivieron, ¿no? Ella no es pintora, es un personaje que a mí me encanta, Ruth Lechuga, en realidad Ruth Dodge Lechuga. El apellido Lechuga le viene de su esposo, que conoció aquí en México, un médico, el doctor Lechuga. Ruth era de origen judío, nació en Viena en 1920. Ella fue doctora, fotógrafa y coleccionista. En 1939 llega a México con toda su familia, y toda la familia se maravilló de México. Ruth y sus papás y su familia estaban felices, maravillados con lo que veían en México. Se dedicaron a viajar por todo el país. Cuando llegó Ruth, entró a la Cruz Roja, era enfermera durante la mañana, y aunque tenía sus estudios en Austria, tuvo que entrar aquí a hacer estudios desde secundaria para poder revalidarlos. Entonces ella era enfermera en las mañanas y hacía secundaria y bachillerato en las noches. Cuando terminó sus estudios, ingresó a la UNAM a hacer la carrera de medicina, pero con el tiempo encontró su verdadera vocación, que era conocer México. Estaba fascinada con los paisajes, estaba fascinada con la artesanía popular, con las fiestas. Entonces ella dice que al principio compraba, bueno, a ella le gustaba comprar postales de los lugares a los que viajaba, porque le gustaba tener recuerdos de los lugares que había visitado. Entonces, cuando llegó a México, sin ser fotógrafa profesional, le gustaba tomar fotos de los lugares que visitaba. Pues, por ejemplo, ahí la vemos posando en algún lugar. Los textiles le llamaban muchísimo la atención, aunque no entendía muy bien en qué consistía el tejido, los telares, pero le llamaba mucho la atención y le gustaba ponérselos. Entonces ella explica que al principio fue comprar estas cosas porque le gustaban, pero con el tiempo aprendió a valorarlos, a estudiar, a saber más a fondo qué eran, y entonces se convirtió en una de las coleccionistas más importantes de arte popular. Aquí tengo el dato, más de 10,000 piezas de arte popular que ella juntó, que por cierto a su muerte donó al Museo Franz Mayer, y ahí está toda la colección de Ruth Lechuga. Aquí podemos verla en su casa. Pintó un cuarto entero de rosa mexicano para poder colgar sus máscaras, para poder tener ahí sus cosas. Y aquí la vemos en sus viajes.
y junto a su colección. Bueno, ahorita les voy a hablar de Marcel Rubin. Es un músico judío que llega a México en los años 40, después de haber estado 2 veces detenido en campos de concentración. En el campo musicalizó el poema de Jura Sofer, no sé si dije bien su nombre, otro judío preso en los campos de concentración. Ellos no se conocieron en el campo, no estuvieron juntos. De alguna manera, los escritos de Sofer le llegaron a Rubin y él los musicalizó estando dentro del campo. Y cuando llegó a México, aquí lo expuso. Entonces, el poema se llama El Dachau, expresa por un lado desesperanza, pero por otro lado el optimismo. El Dachau era uno de los campos de concentración que su entrada tenía, irónicamente, un letrero que decía: el trabajo nos hará libres. Entonces les voy a leer, si me permiten, rápido 2 párrafos para saber un poquito de lo que habla. El alambre de púas, cargado con la muerte, se dibuja alrededor de nuestro mundo. Arriba, un cielo sin piedad, envía heladas y quemaduras solares. Lejos de nosotros están todas las alegrías. Lejos nuestro hogar. Lejos nuestras esposas. Cuando marchamos a trabajar en silencio, miles de nosotros al amanecer. Pero hemos aprendido el lema del Dachau y nos hizo tan duros como el acero. Sé hombre, compañero. Permanece como ser humano, compañero. Haz un buen trabajo, ayuda, compañero, pues el trabajo te hará libre. Bueno, esto es un poquito de Marcel Rubin. Él regresó a Austria en 1947 y pues ya se quedó ahí. Y ahora les voy a hablar de 2 músicos. Bueno, los 2 fueron directores de orquesta en Viena. En México estuvieron considerados como los preservadores del arte austriaco en el exilio. Roemer fue el fundador del club Heinrich Heine, aquí en México, que fue un lugar dedicado a preservar el arte austriaco. En 1941, el 10 de enero, Roemer presenta en el Palacio de Bellas Artes una obra de Mozart llamado La Flauta Mágica, algo de su trabajo aquí, y Alwin fue director de la Orquesta Nacional y maestro en el Conservatorio Nacional. Entonces, todo esto es un poco para decirles una probadita del tipo de gente que encontró en México este espacio, este lugar para poder desarrollarse. Bueno, empecé diciendo esta plática que hace 2 años se cumplieron 80 años de la oposición de México a la anexión. En ese tiempo les dije que no tuvo ningún impacto político. ¿Qué pasa después de 80 años? Bueno, cuando ya sabemos lo que pasó, cuando desafortunadamente el mundo entero vio los horrores de la guerra, pues se ve muy distinto que en ese momento, ¿no? Austria, que en su momento le ha costado muchísimo trabajo, igual que a otras naciones europeas, reconocer su papel, su participación, reconocer en ese momento su coqueteo con el fascismo. A 80 años después, pues hay una plaza en Viena, la Plaza México, en agradecimiento a lo que México hizo 80 años antes, ¿no? Este monumento se instaló en 1985 y lo que dice ahí es: en marzo de 1938, México fue el único país que protestó oficialmente ante la Sociedad de las Naciones por la violenta anexión de Austria a Alemania. Eso está un poquito raro, ¿no? Nacional socialista, de homenaje a este acto, la ciudad de Viena dio el nombre de México a esta plaza. Bueno, no nada más eso. Hace 2 años se organizó entre México y Austria un programa de 2 años que se llamó Historias Cruzadas entre México y Austria, que fue un evento bien importante en donde ambas embajadas de los 2 países estuvieron organizando muchas actividades culturales, conciertos, mesas de debate, exposiciones y todo para conmemorar este evento y esta hermandad entre los 2 países. Y bueno, yo tuve la suerte de poder participar en este programa con una exposición que montamos que se llamó El Exilio, perdón, ahí se me fue una H, El Exilio a través del arte. Es un proyecto pedido por la Embajada de México en Austria como parte de la conmemoración del Anschluss y es básicamente un poco lo que les acabo de contar acá, cómo el movimiento artístico encontró en México un lugar
Esto lo hicimos gracias a la colaboración del Colegio Hebreo Monte Sinaí, con 10 estudiantes del colegio, con la colaboración del Museo Franz Mayer, que nos apoyó. Ahí fueron varios de los eventos que se hicieron en México, y también con el acervo de Ruth Lechuga y, por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nada más, no sé si alguna vez han escuchado que alguien les diga que para qué sirve la historia, para qué estudiar algo que ya pasó y que ya se fue. Y bueno, a mí me gusta siempre contestar que la historia nos permite acercarnos al pasado para poder explicarlo y para poder comprender mejor nuestro presente. Entonces yo les agradezco mucho la atención a esta plática, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Les dejo ahí mi correo por si tienen comentarios, preguntas, y les dejo también una página de Instagram de historia, y les agradezco muchísimo su atención. Y estoy abierta si hay preguntas, con mucho gusto. Hay muchos comentarios agradeciendo este expertise de Aida. Realmente explicó perfectamente bien todo, y nos dicen aquí que estén muy contentos de que nos esté explicando la anexión de México, la buena decisión de México de no participar, porque eso nos trajo muchísimos talentos. Mucha gente te agradece, Aida, esta plática. Muchas gracias, al contrario. Pues, Aida, quisiera agradecerte este espacio de tu tiempo, tu expertise, en nombre de Arte y Cultura Monte Sinaí, sus presidentas Vicky Michan y Dina Saga. Nos empapaste de ese rompecabezas de piezas que unidas nos muestran un collage de sucesos afortunados y la buena decisión de México para que fuera un movimiento de talentos tan apasionante. Abarcaste muchos ámbitos y enriqueciste nuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, Silvia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Aida. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos.